mis hermanos, vamos a intentar compartir una breve porción de las Escrituras. Espero que el Señor, siempre tenga en bien en acompañarnos en esta tarde. Amén, Señor, como siempre. Amén. Mis hermanos, como pueden percibir, muchos de ustedes ya hemos llegado al mes de diciembre. Sí. Ya se empieza a notar en la presión del ambiente este mes. Es así. Hay algunos que no lo perciben, otros que sí, otros que lo ignoran, pero es así. Y una vez más, como siempre, nos vemos empujados a la responsabilidad de al menos enunciar y pronunciar algunas verdades respecto a todo lo que entendemos en cuanto a la Navidad. Créanme que estoy saturado de esto. Amén. Saturado. Extremadamente saturado de este tema. Son bastantes años compartiendo acerca del tema de la Navidad. Bastantes años compartiendo de este tema. Muchos años intentando descubrir sus mentiras a través de encontrarnos con las verdades de Dios. Amén. Porque la verdad de Dios descubre la mentira. Amén. A día de hoy podemos decir que hemos hablado de casi todo lo que tiene que hablarse respecto a este tema. De casi todo. Seguro que habrán cosas que no hemos hablado y cosas que irán surgiendo y atenderemos en un futuro, pero hemos hablado de muchísimas cosas. Pero mi saturación, esta saturación que comparto con ustedes, no tiene que ver con el haber hablado 1000 veces del mismo tema o 1000 veces las mismas cosas. No nos podemos cansar de decir lo mismo, como nos enseñan las Escrituras. No proviene mi saturación de esto, sino porque después de tantos años encuentro que la verdad bíblica al respecto es tan clara y los argumentos que se presentan en favor de la Navidad son tan sumamente irrisorios que me parece de más seguir hablando del tema. Después de todos estos años me encuentro en esta situación. Es tanta la verdad y el peso bíblico en cuanto a los principios fundamentales que nos llevan a no celebrar dichas fiestas. Y por otro lado, son tan sumamente irrisorios el 90% de la argumentación de aquellos que defienden su práctica, que no sé si ya merece la pena aún seguir más hablando de este tema. Miren, este año estaba convencido de que no iba a hablar nada. Digo, no voy a hablar nada de la Navidad ya. No voy a decir ni una palabra. Estoy saturado. Pero me encontré con un vídeo, con algunos vídeos en YouTube del pastor Will Graham, hablando en favor de la Navidad, una serie de debates, una serie de argumentaciones, y me propuse una vez más presentar argumentos bíblicos en contra de todo esto. Dije, voy a escuchar a este hermano, voy a escuchar a otros hermanos en la fe que sostienen la posibilidad de celebrar la Navidad como he hecho 1.000.000 de veces. Voy a enumerarlos, voy a hacerlo otra vez, y voy a intentar explicar de nuevo todo esto, porque el celo de Dios llega, no quieres, pero se enciende tu corazón en cuanto a todo esto. Amén. Pero cuando me puse al tema, como tantas veces he hecho, escuchando una vez argumento por argumento, volví a perder todo el interés. Precisamente por lo que acabo de mencionar. Al menos de compartir de una manera amplia, exhaustiva o sistemática todo esto, porque escuchaba argumento tras argumento y decía, Dios mío, ¿qué se tiene que refutar? Cualquier persona que lea simplemente un poco las Escrituras se dará cuenta de que estos principios, al menos los principios que se sostienen, no tienen sentido ninguno. Así que a día de hoy solo compartiremos una porción de las Escrituras para presentar un principio que hemos hablado decenas de veces, que es lo que me lleva el Señor a compartir con ustedes. Amén. Isaías capítulo 5, verso 20.
capítulo 5, verso 20. Vamos a tomar uno de los ayes aquí contenidos. Y dice la palabra del Señor así. Isaías capítulo 5, verso 20. Les doy un minuto. Dice la palabra del Señor contundentemente Dios por medio del profeta Isaías lo siguiente. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. 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 Como decíamos, los argumentos que encontramos en un 90%, por poner un porcentaje, son argumentos sin sentido. Con todos mis respetos, argumentos de niño pequeño y sin ningún sostenimiento bíblico. Es sorprendente. El único argumento que quizá tiene el que salvarse, y obviamente tiene fundamento en las Escrituras, tiene que ver con apelar a la libre conciencia para que cada cual decida qué es lo que quiere hacer con la Navidad y que nadie juzgue a nadie. O sea, apelando al principio de las Escrituras de la conciencia y del juzgar, que nadie juzgue al que celebre y nadie juzgue al que no celebre. Pero incluso este argumento, que es el único que merece la pena refutar, ya que tiene su fundamento en las Escrituras y se puede hablar sobre ese tema, hemos demostrado que es inaplicable en cuanto a la Navidad, ya que el motivo de conciencia no puede aplicarse a lo que las Escrituras ya han señalado como una prohibición. ¿Estamos aquí? Amén. El motivo de conciencia no puede señalarse a lo que las Escrituras ya han señalado como una prohibición. O sea, no podemos dejar a la conciencia del individuo aspectos de las Escrituras que las Escrituras establecen como mandamientos. Por ejemplo, miente siempre cuando tu conciencia no te reprenda. ¿Se puede argumentar así? ¿Por qué? Porque la mentira es un principio ya establecido en las Escrituras como pecado. Pues toda vinculación, mezcla con aquello que procede de la mentira y toda adoración a Dios que no esté establecido en las Escrituras no se puede dejar a la libre conciencia de cada cual. No podemos dejar a la libre conciencia cómo adorar a Dios y a qué vincularnos y a qué no, sino que tenemos que seguir los parámetros de las Escrituras para saber qué hacer. Amén. Por tanto, el concepto de conciencia y de juzgar no se puede dejar establecido en base a aquello que previamente ya se dictaminó como bueno o se dictaminó como malo. Ahora bien, todos estos argumentos, si salieran de la boca de los neófitos, si estuviera expresado por estos pseudopastores que su fe, su camino y su comprensión de las Escrituras se sustentan en el desvarío y en la locura de lo que sienten al momento, pues podríamos o bien por un lado tener una resolución basada en su propia ignorancia y lejanía de Dios, o podríamos dar la posibilidad a que después de leer algunos versos sueltos y escuchar 4 sermones, aquellas personas que no atienden lo escrito pudieran llegar al error en cuanto a los conceptos de estas festividades. Pero la cuestión es que estos argumentos están en boca de aquellos hombres, en aquellas iglesias, que su lucha es constante, que su continua defensa reside en vivir acorde y conforme estrictamente las Escrituras establecen. Eso es lo que impacta, eso es lo que llama la atención. Que estos argumentos sin fundamento estén en estas personas que son ejemplo en cuanto a todo esto. Nuestros hermanos son exhaustivos en cuanto a la Escritura, metódicos, súper estrictos en todo lo que tiene que ver con la doctrina, todo lo que tiene que ver con el conocimiento histórico, todo lo que tiene
tiene que ver con el sermón expositivo, con hacer una exégesis estricta al documento que tenemos delante, a no salirse a la derecha ni a la izquierda, a no especular, a tal grado que incluso la temática en las escrituras es algo que no utilizan para no salirse de la exposición expositiva y exegética de las escrituras. Es algo fabuloso. Son así de estrictos en cuanto a esto. No titubean ni un milímetro a la hora de señalar la herejía y al hereje. Son firmes y serios en cuanto a decir esto es falsa doctrina y en la boca de este habla mentira. Son capaces de detectar un error en una sola palabra o argumentación o nomenclatura, ya que quizá dicha expresión en su palabra original no significa esto y corrigen al que enseña de tal manera porque ha ignorado la etimología de dicha palabra. O quizá la explicación de cierto tema doctrinal, su exposición se ha ligado a quizá algún argumentario de alguna doctrina heterodoxa o herética de cualquier hereje de la historia y saben relacionarlo y te dicen no, esta explicación que estás dando no es una explicación adecuada porque en el año tal se levantó este movimiento en boca de fulanito de tal y estás alineándote con este pensamiento porque esto se engancha con aquello y de una forma súper exhaustiva, metódica y de cirugía, mis hermanos, saben detectar el error. Y es algo fabuloso, maravilloso. Por tanto, después de años forzándome a creer que es la ignorancia o que la ceguera por la herencia recibida los hace o los impulsa a hacer tales afirmaciones en cuanto a la Navidad, tengo que llegar a la conclusión que no es sino el deseo de celebrarla lo que le impulsa a hacer tales afirmaciones. Así es. Es que no queda otra. Amén. Así es. Tiene que ser un deseo. Obviamente habrá alguien que ignore, habrá alguien, claro que sí. Pero a nivel general, estas personas con estas capacidades, solo nos queda resolverlo de esta manera, que desean celebrar la Navidad. Amén. Porque ¿cómo es posible que hombres con tal erudición sean capaces de presentar tales argumentos? Amén, no se distraigan con lo que habla nuestro hermano con la cámara. ¿Están aquí? Amén. Es como si en una misma sesión de preguntas y respuestas de la misma boca de la misma persona saliera en un minuto la excelencia y al minuto siguiente disparates. ¿Cómo es posible? Mis hermanos, no estoy diciendo con esto que estas personas son las más malvadas de la tierra. Tampoco estoy pretendiendo decir que sean falsos hermanos ni nada por el estilo. Tampoco estoy pretendiendo señalarlos como aquellos que no son y lo peor de la tierra. Lo que pretendo señalar es por un lado el error. Esperamos un segundo y así me atienden porque están mirando todo el rato a mi hermano yo. Amén. ¿Sí? Amén. Gloria al Señor. Otra vez. Digo, no estoy diciendo con esto que estas palabras son las más malvadas de la tierra. Estas personas están, y estos discursos están sujetos a las personas más malvadas de la tierra, para nada. Tampoco estoy pretendiendo decir que sean falsos hermanos, ni nada por el estilo. Lo que pretendo señalar es por un lado el error y por otro lado el pecado que en muchas ocasiones se comete, para que se pueda llegar
a la rectificación y al arrepentimiento, y para que nadie siga cayendo en el error y en lo que no procede. Amén. Amén. Amén, Señor. En muchas ocasiones, y aquí tenemos que incluirnos todos, ya que no solo se limita a la Navidad, utilizamos cualquier tipo de excusa para señalar como bueno algo que las Escrituras ya determinaron como malo. Amén. Argumentamos y buscamos vacíos legales, resquicios para justificar nuestra conducta, poniendo un sinfín de excusas para blanquear lo que es imposible blanquear. Tenemos en nuestro haber alguna cosa que nos satisface, que no queremos abandonar, y en vez de poner a Dios y su palabra por delante, comenzamos a buscar algún resquicio, alguna excusa para poder continuar con lo inmundo en nuestras manos, haciéndolo por pasar por algo permitido. Aunque como les he dicho y les he compartido, no es mi pretensión hablar una vez más, como hemos hecho decenas de veces, de todo esto de forma exhaustiva, permítanme argumentar un poco. Amén. ¿Qué es una excusa? ¿Se acuerdan cuando hablemos de todo esto durante un sermón entero? ¿Qué es una excusa? Excusa. Motivo o pretexto que se invoca para eludir una obligación y disculpar una omisión. De la palabra, en la etimología de la palabra griega, paraiteomai, viene a significar declinar, evadir, rehusar, desechar. Eso es excusa. En otras palabras, es un recurso que me ayuda a desechar aquello que no quiero hacer o a declinar aquello que me impide hacer lo que deseo hacer. Eso es una excusa. Podemos encontrar un montón de formas y motivos diferentes para excusarse. Una situación adversa, una necesidad de cualquier tipo, un problema en concreto, un carácter problemático, un sinfín de formas y un sinfín de motivos que son propicios para dar lugar a cualquier tipo de excusa. Mentí porque no tenía que comer. Le insulté porque es que llevaba meses detrás mío, haciéndome mal. No pude acudir porque estaba cansado o tenía trabajo. Es que soy así, pero en realidad, en el fondo soy buena persona. Excusas, excusas, excusas. Es por eso que las excusas es el recurso favorito de los hombres. Como hemos dicho, nos permite justificar aquello que queremos hacer. Nos permite eludir aquello que no queremos hacer. Con ella eludimos cualquier tipo de conflicto o situación adversa o embarazosa. ¡Qué recurso tan maravilloso! Con ella podemos calmar nuestras propias conciencias, excusándonos con nosotros mismos. Las excusas las encontramos desde el origen de los tiempos porque están impresas en el ADN caído. ¿Se acuerdan de Génesis capítulo 3, verso 11 al 13? Dice, y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo después de pecar y esconderse? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Adán, siendo cabeza responsable y receptor de los mandamientos divinos, echa la culpa a Eva, que salió de él. Pero entonces dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente, que me engañó y comí. La mujer, que tenía las directrices de la misma manera que Adán, echa la culpa a la serpiente. La serpiente, ya no tener a nadie que echarle la culpa, se llevó la primera bronca. Excusas. Evitar la responsabilidad de mi culpa. ¿Recuerdan la porción en el Evangelio de Lucas capítulo 14, verso 16 y verso 20? Está por toda la Biblia. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió un siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. Amén. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probar
probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Excusas, excusas, excusas. Excusas con verdades, seguramente compró una finca, seguramente compró unos bueyes, seguramente estaba recién casado, pero ¿quién eran ellos para reclinar la oferta del Señor que los llamó? Amén, amén. Por eso, esta fue la reacción de su Señor. Verso 21 en adelante dice, vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. Y dijo su siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Amén. Sacará de en medio a aquel que estaba convocado por excusarse y se sentará a la mesa el cojo que no tiene nada, pero no puso ninguna excusa. Amén. Amén. Por tanto, mis hermanos, podemos ver cómo las excusas son un bien preciado por la humanidad, son algo común y corriente en el día a día, existen desde siempre y al mismo tiempo a Dios no le agradan. Amén. Pero aunque las excusas hayan existido desde siempre, y es un recurso que todo el mundo utilizamos, hay un tipo de excusa que solo se encuentra entre los cristianos. Una excusa que el mundo no puede ni sabe utilizar. Esas excusas solo están aquí. ¿Y saben cuáles son? Las que tienen a la santidad como excusa preferida. Utilizar la santidad como excusa es la excusa preferida de los cristianos. Utilizar lo santo y lo bíblico como mi excusa para satisfacer mis propios deseos y establecer mis propios caminos. Solo los cristianos pueden utilizar la santidad para excusarse, ya que solo los cristianos toman las Escrituras como su referente y herramienta principal. Por tanto, solo en nosotros está el excusarnos de una manera tan ruin y tan pecaminosa. Ay, Señor. Pecaminosa porque conocemos la verdad. Pecaminosa porque en nosotros recae la responsabilidad de la obediencia. Pecaminosa porque utilizamos lo santo para nuestro beneficio personal. Permítanme unos ejemplos que todos conocemos y nadie se va a extrañar de ellos. Utilizar la exhortación como excusa para dañar. ¿Les suena? Todos sabemos que el recurso de la exhortación es algo necesario, es algo bíblico, un mandato de Dios, que cuando éste se utiliza adecuadamente puede salvar una vida, librar a alguien del pecado y librar a alguien del error. Pero en ocasiones se utiliza la exhortación, un bien desde la santidad, simplemente para dar rienda suelta al rencor, a la envidia e incluso al odio que tengo hacia mi prójimo. Y como tengo algo con mi prójimo, utilizo el recurso de la santidad para satisfacer mi deseo carnal. Por tanto, tomamos la exhortación que proviene de la santidad como excusa para sacar todo lo que tengo dentro en contra de mi hermano, dejando como resultado una vida probablemente destrozada por reprender sin espíritu, sin formas que provienen verdaderamente de un espíritu adecuado. Y creyéndonos que estamos protegidos, excusándonos detrás de la santidad de lo que lo que hemos hecho ha sido exhortar y no enfadarnos. También utilizar el Evangelio como excusa para enriquecerse. El Evangelio es la buena noticia, el Evangelio es la razón de nuestro ser, es el motivo de nuestro servicio, es el reclamo. El Evangelio lo es todo.
Sin embargo, estos movimientos que todos conocemos como neopentecostalismo o movimientos del reino utilizan la debilidad y la necesidad de las personas y en aras de dicho evangelio que dicen que tienen en sus labios, devoran las casas de los necesitados, poniendo como excusa el evangelio para satisfacer sus propios intereses. ¿O qué hay de los que utilizan el servicio como excusa para evitar la responsabilidad y el trabajo que tienen que hacer en sus propios hogares? Las Escrituras nos enseñan que el servicio al Señor se realiza y practica desde el extremo. Es verdad. Nos enseña que aquel que es llamado por Dios está llamado al perder, a la pérdida. Y obviamente su casa que le acompaña sufrirá las consecuencias de esas pérdidas que el Evangelio y el llamado precisa de ti. Pero nunca jamás a expensas de desatender tu casa. Es más, tu casa tiene que ser la primera en ser pastoreada. Sin embargo, muchos supuestos pastores y siervos, en aras del servicio, abandonan sus hogares. No traen provisión para sus hogares, hablando económicamente, no atienden a sus esposas, no atienden a sus hijos, no aparecen por sus casas, vigilias, reuniones, ayunos, visitas y cenas, y no pasan por sus hogares, habiendo una carencia de la cabeza en el hogar, en aras de un servicio que no procede del cielo, pero excusándose detrás de la santidad, porque lo que esta persona quiere no es servir, es salir de su casa. Amén. Amén. ¿Verdad? Y entre estos ejemplos y más, para hacerles entender de lo que estamos hablando, se encuentra tomar el servicio, la adoración, la alabanza y la responsabilidad como excusa en aras de la necesidad de satisfacer nuestros propios deseos. Y en este caso, el deseo de celebrar la Navidad con la excusa de la santidad. Hay muchos argumentos que utilizan tomando las Escrituras y la santidad como excusa para justificar la celebración de la Navidad, y hemos hablado de casi todos ellos a lo largo de estos años. Pero para terminar en el día de hoy, el único que hemos dicho que vamos a mencionar reza de la siguiente manera: la Navidad, dicen, es el día perfecto para recordar y conmemorar la encarnación del Verbo de Dios y anunciar su Evangelio. Mentira. Una excusa santa para celebrar una fiesta que no procede de la santidad. Amén. La Navidad es el día perfecto para recordar y conmemorar la encarnación del Verbo de Dios y anunciar su Evangelio. ¡Qué mejor día!, dicen algunos. Algunos hasta aluden la soberanía y presciencia y omnisciencia y omnipotencia de Dios para establecer este día, para que sea idóneo para predicar el Evangelio y recordar la encarnación. Y claro, desde esas bases el argumento es aplastante. El motivo es el más excelso. No hay nada más santo que se pueda tomar para la justificación de la celebración de la Navidad. Recordar que el Verbo se encarnó y anunciar su Evangelio. ¿Hay acaso algo más loable que eso? Ante tales verdades como el nacimiento del Verbo de Dios, ante tal necesidad de anunciar a Cristo alrededor del mundo, ¿quién podría ver como malo estas motivaciones para celebrar la Navidad? Estos motivos tan santos intentan hacer que la Navidad se convierta de la celebración más pagana del universo, idólatra y pecaminosa, al momento del año más idóneo para recordar y anunciar su Evangelio. Porque toman lo más santo para acercarse a algo que no procede de la santidad. ¿Y por qué decimos que es una
una excusa. En primer lugar, porque ellos lo saben todo. Es una excusa porque ya hemos establecido que no existe ignorancia. Es una excusa porque ellos conocen la verdad. No porque especulamos que la conocen, sino porque la confiesan, la hablan, la predican. Sus sermones acerca de la Navidad se componen, si duran una hora, en 50 minutos de argumentario bíblico, cabal, en contra y el origen de todos estos principios, para terminar con 10 minutos de pensamientos irracionales. Ellos saben y admiten que Jesús en absoluto nació el 25 de diciembre, lo saben. No quieren decir que se puede establecer una fecha aproximada, pero ninguno se atreve a decir nació el 25 de diciembre porque saben que no nació el 25 de diciembre. Saben y admiten que la Navidad y su origen forma parte de una fiesta idolátrica y pagana. Lo saben, lo predican, lo hablan. Saben y admiten que la Iglesia, para poner orden entre los adeptos que en masa venían del paganismo, utilizó lo que se conoce como el sincretismo religioso, tomando las festividades del solsticio de invierno, la adoración al dios Sol, las Saturnalias romanas, mezclándolo con la santidad que procede de la Biblia, injertando el nacimiento de Cristo en el momento del nacimiento del dios Sol, para aquellos que venían del paganismo se adaptaran de una manera buena y agradable en medio del cristianismo. Ellos conocen que en ninguna parte de las Escrituras se nos enseña el recordar el nacimiento de Cristo. En ninguna parte de las Escrituras se nos enseña a recordar una festividad que conmemore su nacimiento. No recordar su nacimiento. Una festividad y un día específico que nos lo ordene. No está en las Escrituras. Y ellos lo saben y lo dicen. Ellos conocen los excesos de estos días, conocen los pecados de estos días, lo tenebroso que hace el mundo en estos días, lo saben, lo hablan, lo predican. Ellos saben y conocen, y en este caso apunto a la Iglesia Reformada en particular, los principios reguladores de adoración en la congregación. Los conocen, lo saben, los predican. Permítanme recordarles un minuto esto que acabamos de mencionar, por si alguien no se acuerda de esto que estoy hablando, del principio regulador. Cuando hablamos de la adoración comunitaria, hablamos de la forma en la cual se establece el culto al Señor, o sea, cómo tenemos que hacer culto según las Escrituras. Eso es la adoración pública, adoración comunitaria, en terminología de confesión o terminología teológica. El principio normativo, porque está el normativo y el regulador, el principio normativo sostiene que todo aquello que no esté explícitamente prohibido en las Escrituras puede practicarse para la adoración. Por ejemplo, hacer una obra de teatro en la congregación o tener un coro de niños, aunque no está explícitamente enseñado en las Escrituras, como no está prohibido, se puede permitir en la adoración pública. ¿Entendéis? Eso sostiene el principio normativo. Por el contrario, el principio regulador establece que no solo, como es obvio, no se puede hacer nada de lo que está prohibido, sino tampoco hacer nada de lo que explícitamente no está ordenado. Tomando, por ejemplo, lo anterior, una obra de teatro o un coro de niños, la Escritura no lo prohíbe, pero como tampoco lo ordena, no está permitido hacerlo en la adoración pública. No se pueden hacer obras de teatro bajo este principio regulador porque la Escritura no lo enseña. ¿Entendéis esto? Amén. Estos principios han estado dentro de la Iglesia y en boca de grandes hombres de Dios a lo largo de la historia, y muchos de ellos muy relevantes. Amén. Martín Lutero defendía el principio normativo,
Tenemos a Zwinglio, el cual defendía el principio regulador, y tenemos a Calvino, que estaba entre medio de los dos, enseñando entre ambos, tirando del hilo entre ambos principios. Pero lo que viene al caso en cuanto a todo esto es que la Iglesia reformada está suscrita a la Confesión Bautista de Londres de 1689 y en su apartado 22 de su tomo establece el principio regulador como norma de adoración pública. Por tanto, si se establece ese principio regulador de que nada de lo que esté expresamente enseñado en las Escrituras se puede establecer como de adoración pública en las iglesias, ¿qué hacen defendiendo la Navidad? Exhaustivos en todo, el punto es ahí en todo, y en algo tan grande se pasa por alto o se ponen excusas irrisorias. Y esto se extiende a hacer apología y defensa de ella. Porque como mínimo, más allá de que la gente lo celebre en sus casas, la cuestión es cómo lo traemos a la iglesia y cómo lo defendemos desde los púlpitos o desde las plataformas de las redes sociales. ¿Entienden esto? Ellos saben que en el siglo XVII, la Iglesia de Londres, cuando esta iglesia estaba hasta los resortes del poder, restringieron, prohibieron la celebración de la Navidad a nivel nacional por decreto, porque decretaron que procedía del paganismo. Nuestros hermanos puritanos pasaron un tiempo, no solo que ellos no las guardaban ni las celebraban, sino que estaba a nivel nacional. Ellos conocen de estas verdades. Por tanto, decimos que es una excusa, porque en primer lugar todos conocen estas verdades, pero luego concluyen todos con un absoluto pero que sale de sus propias concupiscencias. Por eso tenemos que resolver que es una excusa. Conozco todas las verdades, pero... ¿de dónde sale ese pero? ¿De dónde sale ese pero? ¿De la Biblia? ¿Del celo de Dios? No, sale del deseo de la carne. Amén. Sí sé todo esto y lo enseño, pero no hay mejor momento para celebrar a Cristo. Sí es verdad lo del principio regulador, pero no podemos desaprovechar esta oportunidad. Desearía hacerles tantas preguntas. Desearía estar tanto rato con ellos, hablando con mis hermanos acerca de esto. Por favor, si escuchan esto, los consideramos, los amamos, les escuchamos. Miramos en ustedes los ejemplos de doctrina, de enseñanza. Y aunque seamos pequeños, aquí estamos, llámenos, pónganse en contacto. Y hablamos de estas verdades. No queremos aleccionar a nadie. Queremos orar y abrir las Escrituras y que la verdad salga. Amén. Amén. Y si estamos equivocados, vengan y enséñennos. Amén. Eso es lo que queremos. Les preguntaría qué necesidad tienen de usar un día que todos sabemos que procede de las tinieblas para predicar a Cristo como algo especial. ¿Es que no hay días en el año en el cual se puede enunciar estas verdades? ¿Es que no hay días en el año? Todos los días de nuestra vida tenemos la responsabilidad de decir que un día el Verbo se hizo carne y que habitó entre nosotros y que vivió cumpliendo la ley y que murió y que resucitó entre los muertos. Todos los días tiene que ser especial. ¿Por qué este día? Piensen esto. ¿Acaso el Evangelio de la verdad necesita ayuda? ¿Necesita un contexto preparado
de romper el pavimento, ¿qué no hará el Evangelio? Amén, Señor. Así es. Necesitamos este día de la Navidad que procede de las tinieblas para mezclar lo santo con lo impuro. Tengo que tomar algo que no procede de la Biblia y se admite, que no procede de la santidad y se admite, que está tergiversado y lleno de mentira y se admite, para mezclarlo con él. No tiene sentido. Les preguntaría, ¿es que acaso solo estos días tienen vacaciones? Porque dicen, ¿qué día mejor que todo el mundo se pone de acuerdo para estar en vacaciones y podemos estar la familia juntos? ¿Solo estos días hay vacaciones en el año? No hay solo vacaciones en Navidad. Hay vacaciones en diferentes periodos de la época del año. Y mis hermanos, si fuera por el tiempo libre y hay una necesidad, deja el trabajo y vete a predicar. Genera tú el tiempo libre a base de la pérdida. No tiene sentido, mis hermanos. Por tanto, tenemos que concluir que este pero sale desde el fondo, desde los deseos de la concupiscencia. No es celo por Dios, no los mueve el predicar el Evangelio porque es el momento oportuno. Eso es la consecuencia, esa es la excusa. Lo que les mueve es celebrar la Navidad. No es el deseo ardiente del Evangelio de recordar a aquel que nació, murió y resucitó, sino el deseo que se oculta tras la excusa, el deseo que se oculta tras la santidad, que no es otro que celebrar esta fiesta del solsticio de invierno. Es verdad que la forma que tienen de celebrar la Navidad nada tiene que ver con la forma en la que el mundo la celebra. Todo se tiene que decir. Amén. Nada que ver. Amén. Nada que ver. No estamos acusando a nuestros hermanos de excesos, de borracheras y de pecado en ese contexto. Para nada. El mundo celebra de una manera y ellos lo celebran de otra. No beben, no se drogan, no se exceden, sino que adoran, predican, recuerdan, hacen cultos. Pero en este caso yo también podría un pero, como estamos haciendo en mayúsculas. Pero no lo hacen por el celo, lo hacen porque les encanta este tiempo. Porque les encanta el ambiente. Aman los regalos, aman las comidas, aman las luces y el envoltorio que oculta el fondo de la Navidad. Y es normal, ¿a quién no le gusta? Paseas por las calles y es todo precioso. Vas a los centros comerciales y este ambiente te envuelve. Regalos, comidas, familias, es todo entrañable. ¿A quién no le gusta? A todo el mundo le gusta este ambiente. ¿Pero y qué? ¿Y qué que nos guste? Precisamente lo que te hace pecar es lo que te gusta. Amén. También lo hacen porque quizá hay algunos que ni les va ni les viene, no les gustan las luces, no les gustan los regalos, no les gustan los árboles ni el ambiente y se agobian. Pero lo hacen por otros motivos. Les gusta la Navidad porque les interesa el beneficio de no censurarla como pecado. No me gusta la Navidad, ojalá no estuviera en medio nuestra, pero es tal el perjuicio de señalarla que me callo. Porque señalar la Navidad me genera un perjuicio en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con los profesores, con el entorno, con la comunidad, con el trabajo, con mis compañeros, con la iglesia, con la membresía, con mis consiervos, con la iglesia de enfrente, con la confesión, me genera un perjuicio que no quiero tener. Amén. Por tanto, como me genera un perjuicio que no quiero tener, ya miro las artimañas, los resquicios legales para validar como bueno algo que la Biblia señala como malo, porque me gusta la Navidad, sea por la luz o sea por el beneficio que genera la luz. La luz de la... Ay, Dios, Dios, ten misericordia. ¿Entienden esto?
problema serio cuando se quiere blanquear aquello que no se puede blanquear. Ese es el problema. El llamar bueno a aquello que Dios estableció como malo. Tomando lo que es santo y arrastrarlo a lugares que no lo son, solo porque me gusta. El otro día con el pastor Mark, comentando, me dijo algo, ya saben cómo es, siempre lanza sentencias por su boca, y dijo algo que se me quedó grabado. Dice que el problema de la Navidad ahora está peor que antes, porque antes solo se celebraba, ahora se defiende. Antes, al menos, uno se cerraba la puerta de su casa y hacía y deshacía como quería. Ponía un árbol o una montaña rusa, lo que quería. Cerrado su casa, sin decir nada a nadie. Mal, pero en su casa. Pero ahora ha llegado un momento que se defiende. Que la gente lo defiende, que hace apología, o sea, defensa activa de la Navidad. No es que la celebro en mi casa y no lo llevo a la iglesia, ni lo predico en la iglesia, ni en las redes sociales digo nada, y cuando me preguntan simplemente digo, bueno, que cada uno en su casa haga lo que quiera, que no es así, pero al menos esa prudencia. No, ahora se defiende. ¿Verdad? Quizás sea porque como están siendo señalados por otros pastores que con valentía predican, no hablo de nosotros, sino gente que verdaderamente los confronta de una manera directa, quizá de alguna manera se sienten obligados a defender aquello que practican. Pero para nada esto pasará inadvertido en el cielo, llevo un montón de rato. Ya que, como hemos leído, hay unos ayes preparados para aquellos que jugamos con trastornar aquello que es bueno y malo establecido en las Escrituras. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Amén, Señor. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay. En este capítulo 5 del profeta Isaías encontramos una serie de ayes, 5, 6, 7 ayes, no me acuerdo ahora bien. Este es el cuarto o el quinto en concreto. Y estos ayes son exclamaciones no solo de lamento, sino de juicio. ¡Ay de lo que has hecho! Porque en consecuencia lo que has hecho te sucederá esto. ¡Ay de llamar a lo bueno malo! Son exclamaciones que no solo producen dolor desde el cielo, sino juicio, sino exhortación, denuncia desde lo alto. ¡Ay de lo que estáis haciendo! Estos ayes en concreto están sobre las personas, en este caso, que trastornan la verdad de las Escrituras y hacen una distorsión de lo que está bien y de lo que está mal. ¿Saben lo terrible que es eso? Dios desde el principio de la creación ya se interesó que su creación entendiera qué es lo bueno y qué es lo malo. Amén. Nunca en ninguno de los casos ha dejado al hombre a merced de su propio deseo, jamás. Ni a Adán ni a Eva, en un estado de inocencia y sin pecado alguno, los dejó a merced de sus deseos, sino que estableció en el huerto las directrices de aquello que podían hacer como bueno y que no podían hacer como malo. Desde antes de Adán y Eva, ya el Señor hacía los cielos y hacía los mares y decían, esto es bueno. Y separó la luz de las tinieblas, apartando lo que no podía mezclarse, dictaminando lo que estaba bien y dictaminando lo que estaba mal. Amén. Porque Dios jamás dejaría a merced del individuo la moralidad, los principios de lo que está bien y lo que está mal, porque somos demasiado corruptos para dictaminar tales sentencias. Y a la vista está que las naciones hacen y deshacen como quieren,
Los hombres hacen y deshacen como quieren, y en base a cómo va aumentando el poder, más depravados y corruptos se vuelven. Y este es el principio que se trastoca. Decir algo que Dios ha determinado como bueno, tomarlo y bajarlo al fango, y tomar algo que Dios ha dictaminado como malo, tomarlo y ponerlo en el altar. ¿Sabéis lo que es eso? Es como sacar un cordero limpio del altar y sustituirlo por un cerdo. Saco lo bueno y pongo lo malo. Y cuando lo malo está en el altar, no solo lo sacrifico yo, sino que lo señalo como bueno. Y detrás de esa aberración hay un ay que viene del cielo. Amén. 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 ¡Ay! De los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Amén. ¡Ay de los que hacen luz tinieblas y tinieblas luz! Lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Aquellos que tergiversan las verdades. Por tanto, tenemos que tener sumo cuidado en señalar lo que está bien y lo que está mal. El Señor nos libre de pensar y de interpretar a nuestra luz y de dictaminar. La verdad está aquí. Amén. Y al menos desde aquí es donde tenemos que partir. Podemos acertar, podemos equivocarnos, pero no nos salgamos de aquí. Amén. No tenemos licencia para algo que procede del mal, señalarlo como bueno. ¿Saben la confusión que esto genera al indocto, al neófito, al recién convertido, al tibio, aquel que no sabe? ¿Saben lo que genera? Que un hombre, unas iglesias de las tallas de estos hombres, señalen algo que es malo como bueno. ¿Saben lo que hacen estas personas? No argumentan, no establecen un principio para defender la Navidad. Simplemente señalan al que lo validó. Amén. Repito, que a lo mejor no lo han entendido. No es que aprendan directrices para justificar la Navidad según las Escrituras, no, sino que señalan a aquel que las validó. El pastor fulanito de tal dice que es bueno y lo practica, por tanto, yo me amparo no en la verdad que sostiene, sino en la persona que lo hace. Y la cuestión es que nadie se tiene que amparar en la persona. Ustedes no tienen que hacer lo que yo haga sin conocimiento del porqué. Tienen que preguntar el porqué. Amén. Porque si el porqué no está aquí, no tienen por qué hacerlo. Amén. Amén. Por tanto, no podemos consentir tales cosas en nuestro camino. Y concluimos con este verso, por si por casualidad lo escuchan. Juan 15, 22 dice: si yo no hubiera venido Amén. ni les hubiera hablado, Amén. no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa Amén. por su pecado. Amén. El conocimiento te libera o te hace más preso. Su verdad te salva o también te enjuicia. Amén. Atendamos a sus verdades. Amén. Alejémonos como iglesia de todo esto. No solo predicándolo, sino apartándonos de todo lo que no procede de la santidad. Sé que llega un mes de presiones. Llega un mes de que los familiares, como es normal porque no lo entienden y quieren estar con nosotros, nos empujan. Y tenemos que saber hacer, como hemos enseñado 1000 veces, con amor, con paciencia y con Biblia, declinar las ofertas que sabemos que no agradan al cielo. Amén. Y enseñar por medio de nuestro mensaje y nuestro apartarnos lo que es